Prólogo. Capítulo 5. Feliz reunión. No soy tu hija. Rugió Sara con toda la furia en su corazón. Así que eso es lo que había querido decir la reina de espadas. Sí, la sola presencia de este hombre fue suficiente para llevarla a un frenesí loco. Sin desperdiciar otro pensamiento, como, por ejemplo, cómo era posible que Arcturus estuviera aquí en primer lugar, se lanzó hacia adelante, con las garras y las alas de la hoja levantadas, lista para destrozar a ese hombre. La parte lógica de su mente sabía que este no podía ser Arcturus Mengsk. Lo había matado en Coral, dentro de los muros de su propio palacio. Recordó cómo había forzado tanta energía psiónica en su cabeza, suficiente para matar a 1000 personas, destrozando su propia existencia y purgándolo de este universo sin dejar rastro. Probablemente había sido una exageración, pero en ese entonces a Sara no le importaba eso. Y todavía no le importaba. Tenía que ser una ilusión. Narud, un eco del más allá del vacío, el infierno, como quieras llamarlo. A Sara simplemente no le importaba. Ver a Mengsk así era, bueno, si realmente era Narud debajo de ese abrigo, piel y barba, entonces Narud se había convertido en un completo idiota. Esconderse como archienemigo no era exactamente una buena idea. Ella lo cortaría en pedazos, una y otra vez. Una parte de ella esperaba que la otra versión de ella tuviera razón acerca de que esto era un infierno. Porque si esto realmente era el infierno, entonces matar a Mengsk por toda la eternidad no le parecía tan mal. Mientras corría hacia su enemigo con una velocidad sobrehumana, de repente saltó alto en el aire para golpearlo. Tal vez debería haberse tomado su dulce momento con él, disfrutar torturándolo una y otra vez, tal como él había hecho con ella. Pero no, ahora todo lo que quería era sentir su cerebro en sus huesudos tacones altos, lamer la sangre de sus dedos. Sería suficiente por ahora. Desafortunadamente, su talón nunca hizo contacto con su cráneo. Antes de que pudiera aplastarlo con sus garras, algo afilado y caliente la golpeó en el costado. El dolor recorrió todo su cuerpo, lo suficiente como para expulsar todo el aire de sus pulmones. Podía sentir cómo algo le penetraba el pecho en el lado derecho, le atravesaba algunas costillas y le destrozaba el pulmón derecho. Aunque el dolor era insoportable, su mente supo de inmediato lo que la había golpeado. Munición destripadora, diseñada para mutilar, no matar. Equipo fantasma estándar. El disparo estuvo bien colocado y, en circunstancias normales, letal, pero Sara simplemente cambió su trayectoria mientras estaba en el aire y logró aterrizar de pie. Mengsk tuvo que esperar, esto era más importante. Presionó una mano sobre la herida sangrante. En cierto modo, era incluso más horrible que la herida que Fénix había infligido. La espada la había apuñalado, sí. Pero la ronda de destripador estaba destinada a poner cientos de metralla afilada en el cuerpo de la víctima. No era de extrañar que incluso la antigua Confederación hubiera prohibido ese tipo de municiones, al menos oficialmente. Sin embargo, como agente fantasma, había usado cientos de esas rondas para infligir el mayor daño posible. Fue Jim quien la instó a dejar de usar ese tipo de municiones. Matar a una persona es una cosa, querida, le había dicho. Pero incluso si así es la vida, no hay necesidad de ser especialmente cruel. El bueno de Jim. Después de todo, era todo corazón. No reconoció al fantasma que le había disparado. Mirar al operativo no tenía sentido ya que su adversario llevaba una máscara que cubría todo el rostro. Era un hombre, eso era obvio. Sin embargo, incluso la huella mental le era desconocida. Bueno, el proyecto Fantasma había producido miles de comandos después de su deserción, por lo que no fue una sorpresa que no reconociera a este fantasma en particular. Cómo ese fantasma, y mucho menos el viejo bastardo Mengsk, había logrado llegar a Ulnar estaba más allá de ella, pero ella lidiaría con ese misterio más tarde. El fantasma avanzaba hacia ella. Mantuvo su rifle apuntando a su cuerpo y estaba disparando como una máquina. Su precisión fue impresionante y otra bala golpeó a Sara en el momento en que aterrizó en el suelo, penetrando su hombro. Ella gruñó de dolor cuando el proyectil convirtió su hombro izquierdo en un desastre sangriento. Fue una herida mortal. Una herida cruel. Una herida dolorosa. Una herida que enfureció a la reina primordial de espadas. Con un rugido fuerte y monstruoso, se precipitó hacia el fantasma. El operativo le disparó más balas, pero como un Zergling con paquetes de estimulación, ella simplemente esquivó esas balas. Sin embargo, cuanto más se acercaba, más corto era el tiempo para evitar ser golpeado. Estaba a solo unos metros de distancia cuando otra bala golpeó su estómago. Penetró en su caparazón y entró en la parte inferior de su cuerpo, convirtiendo sus intestinos en papilla.
No importaba porque Queen of Blades aún avanzaba. Su mano agarró el cañón del rifle, pero el fantasma logró disparar una última ronda. Sarah huyó de dolor e ira cuando su mano explotó y la carne, la sangre volaron por todas partes. Era una vista horrible, pero a ella no le importaba. Todavía tenía otra mano y 2 alas de hoja. Ella destrozaría a ese tipo y se lo comería vivo si fuera necesario. La ira, el odio y la rabia corrían por sus venas. Quizás la reina, la otra reina, tenía razón en esto. ¿Qué le había dicho a Sarah? Eran iguales de todos modos. Sí, ahora mismo tenía que estar de acuerdo con eso. Fue su rabia, su odio, su voluntad de devorar y destruir lo que la mantuvo en pie. Y ahora mismo disfrutaría cada maldito segundo. Los fantasmas eran enemigos mortales, incluso sin sus armas o sus habilidades psiónicas. Conocían muchas formas diferentes de combate sin armas, lo suficiente como para matar a todos los enemigos convencionales con las manos desnudas. Lástima que la reina de espadas fuera todo menos convencional. El brazo roto de Sarah rompió el rifle del fantasma de sus manos. Su mano que aún le quedaba agarró el rostro del operativo. Envolvió sus dedos alrededor de la máscara con una fuerza sobrehumana. Al mismo tiempo, el fantasma hizo lo único para lo que estaba entrenado. Agarró el cuchillo de combate que llevaba pegado al muslo y, con un movimiento rápido, lo clavó profundamente en el pecho de Sarah. Era un cuchillo especial, lo suficientemente fuerte como para penetrar incluso la armadura más dura. Atravesó su caparazón endurecido y destrozó su corazón. El dolor era insoportable, pero el ataque fue completamente inútil ya que solo destruyó uno de sus 3 corazones, rompiendo corazón, de una niña, Sarah Kerrigan Edition. Desafortunadamente para el fantasma, no podía soportar la misma cantidad de castigo que podía repartir. Con un rugido fuerte y animal, Sarah le aplastó la cabeza entre los dedos. Sangre, huesos y materia gris cubrieron sus garras cuando el cadáver, que aún temblaba, aterrizó en el suelo. Se sintió bien. Tosió un poco de sangre antes de volverse hacia Mengsk. No te ves tan bien, querida. Mengsk dijo con una sonrisa engreída en su rostro. Con un grito doloroso, presionó su hombro destrozado hacia atrás en la posición correcta y su regeneración se activó instantáneamente. Oh, no me hagas caso. Deberías estar más preocupado por tu propia salud, viejo. Siseó cuando sus heridas comenzaron a cerrarse. Su brazo mutilado comenzó a regenerarse también. Su mano no tardó ni un minuto en volver a la acción y la conmoción y el dolor ya se habían olvidado. Solo había una cosa que importaba. Ahora nadie te salvará, Mengsk. Rugió mientras se precipitaba hacia él. HMPF, de nuevo te equivocas, querida. Porque, a diferencia de ti, siempre tengo un plan de respaldo. Sarah no escuchó mientras corría hacia el hombre que le había causado tanto dolor. Una vez más, saltó alto en el aire, lista para golpearlo. Le debía a sus tacones la sensación de la cabeza aplastada de Arcturus. Esta vez no hubo ninguna bala que la golpeara cuando se acercó a Mengsk, se aseguró de eso. Se concentró en sus habilidades psiónicas y un tenue brillo comenzó a rodearla, un escudo psiónico que la protegería de más balas. Estaba directamente debajo de ella y miró hacia arriba con una sonrisa farisaica en su rostro. Era la misma expresión que siempre mostraba cuando algo iba a su favor. Solo que esta vez ella. ¡Waham! ¡Umf! Sarah solo pudo presionar cuando algo masivo golpeó su cuerpo y la arrojó lejos. Todo su mundo se volvió del revés, y todo explotó de dolor. A pesar de que su escudo psiónico le salvó la vida, no fue lo suficientemente fuerte como para anular todo el efecto que la ronda del tanque tuvo en ella. El tanque de asedio salió disparado de un pasillo con estruendosas pisadas de tanque, con su poderoso cañón todavía apuntando a Sarah. La reina primordial de espadas aterrizó con fuerza en el suelo y tosió aún más sangre. Aunque el proyectil no había penetrado su escudo psiónico, había poseído la fuerza suficiente para romper varias de sus costillas. Gimiendo de dolor, Sarah intentó ponerse de pie. ¿De dónde diablos había salido ese tanque? Antes de que pudiera hacer algo, el tanque volvió a disparar. Se las arregló para desviar la ronda una vez más, pero su cuerpo aún fue lanzado al aire antes de que se estrellara contra una pared. Podía sentir cómo se le rompía la columna vertebral, pero no importaba. Ella había sobrevivido a cosas peores. Además, un Zerg puede mover las piernas incluso con la columna rota. Mirando la máquina, escupió aún más sangre. Al curar sus heridas, sus huesos volvieron a la posición correcta, causando un dolor agonizante. Pero estaba acostumbrada al dolor. El dolor había estado a su lado durante casi toda su vida.
Sí, el dolor era la única constante en su vida. Su amiga, su enemiga, su compañera y su única compañera. Y ahora compartiría esa amistad especial con la tripulación dentro de ese tanque. ¿No es la amistad solo magia? Usando sus alas de hueso para volver a ponerse de pie, se catapultó hacia adelante mientras el tanque disparaba otra ronda. El proyectil se estrelló contra la pared detrás de Sarah, destrozándola. El polvo y las piedras brotaron de la pared dañada, causando que Sarah desapareciera por una fracción de segundo. La torreta del tanque inmediatamente comenzó a disparar una y otra vez. Rondas tras rondas golpearon la pared y la arrasaron. El tanque casi vació toda su carga de combate antes de que su cañón humeante se quedara en silencio. Lo único que se podía escuchar era el sistema hidráulico de la torreta mientras iba de un lado a otro, buscando cualquier rastro que quedara de la reina de espadas. De repente, algo emergió de todo ese polvo y humo. Eso fue rápido. Al igual que, realmente rápido. Saltó alto en el aire, seguido de un rastro de humo y escombros. Cuando Sarah alcanzó la cúspide de su vuelo, miró hacia abajo con nada más que furia en sus ojos. La tripulación del tanque la había visto, pero su cañón no podía seguir su movimiento. La gran máquina empezó a retroceder, pero era demasiado lenta. Cuando se estrelló contra el tanque, su puño rompió el acero reforzado de la torreta, y una ola de energías iónicas comprimidas inundó el interior de la máquina, matando a todos los que estaban dentro y encendiendo tanto las células de energía como las municiones restantes. La explosión fue impresionante. El tanque simplemente fue destrozado desde el interior. Cuando la explosión envolvió a Sarah, el fuego quemó su piel y su caparazón, sin embargo, cuando emergió de las llamas, sus ojos solo estaban fijos en Mengsk. Esta vez ella lo haría pedazos. Te estás adelantando de nuevo, querida. Incluso con todo el poder que poseías, nunca pudiste pensar fuera de la caja. Por eso fue tan fácil usarte. Y esa es también la razón por la que fracasó tan miserablemente. Mengsk dijo como si pudiera sentir sus pensamientos. Sin embargo, ya ni siquiera escuchaba, la rabia era lo único que la mantenía en movimiento. Eso y el dolor. A pesar de que su caparazón y su piel comenzaron a sanar, cada paso era un infierno. Atención, gente. Ella está allí. Una nueva voz llegó de repente a sus oídos. Volvió la cabeza hacia la izquierda y vio como un grupo de personas voluminosas salía de otro pasillo. Marines, y vestían los colores rojo y gris del dominio. Sin perder tiempo, los marines levantaron sus rifles y comenzaron a disparar. Sus balas no eran tan destructivas como la munición destripadora de los fantasmas, ni tan poderosas como las rondas de los tanques. Pero fueron muchos. La palabra tormenta de balas era bastante adecuada. A pesar de que su escudo psiónico desvió la mayoría de esas balas, algunas lograron penetrar su escudo. Ella siseó de dolor cuando la metralla caliente le golpeó la cara y le cortó algunos de sus nervios. Era como mirar dentro de una tormenta de cristal en explosión. Protege al emperador. Escuchó a un marino gritar. Gran error. ¿Entonces querían morir por su gran y noble emperador? Sarah estaría más que dispuesta a ayudarlos con eso. Corriendo hacia los marines, extendió las alas de su espada y las embistió contra dos desafortunados soldados. Sus gritos de dolor eran música para sus oídos, esta era la banda sonora de su vida. Una vez que se hubiera ocupado de ellos, Mengsk. Dejen sus camisas puestas, chispas. Gritó un infante de marina antes de apuntar con su rifle a la cabeza de Sarah, pero ella fue demasiado rápida. En el momento en que apretó el gatillo de su arma, la punta del ala de la hoja le atravesó la visera cerrada y emergió al otro lado del casco. Ella era como un tornado viviente lleno de navajas, convirtiendo a todos esos hombres valientes y estúpidos en carne picada. No sentía culpa ni remordimiento, simplemente sed de sangre. Además, cualquiera que fuera lo suficientemente estúpido como para ponerse del lado de Mengsk merecía una muerte cruel y horrible. Y chico, ella hizo un desastre. Mientras Sarah volvía a los marines del revés, pudo ver a Mengsk todavía de pie frente a la puerta, con las manos detrás de la espalda. No mostró ningún signo de darse la vuelta para correr, a pesar de que Sarah estaba a un pequeño salto de él. Incluso había una sonrisa en su rostro. Ese bastardo. Ella le pelaría la piel de la cara y se lo haría comer. Cuando estuvo a punto de terminar con los marines, se preparó mentalmente para ir tras Mengsk. No había contado a sus víctimas, debía haber sido un pelotón, tal vez más. Ahora era un poco difícil contarlos, con todos esos miembros arrancados por todas partes. Algunos seguían de pie, disparando sus armas, lanzándose sobre ella en un pobre intento por detener lo imparable.
Ahí está, tráela. Una nueva voz llegó a sus oídos. Miró a su alrededor mientras despedazaba a otro marine en dos. Se acercaban más soldados y habían traído más tanques con ellos. Y no solo eso, podía ver Goliaths e incluso más armas. Genial, simplemente genial. Cortó al último marine que quedaba en dos pedazos antes de volverse hacia Mengsk. Basta de juegos. Esto comenzaba a ser molesto. Hágalo a la manera de los fantasmas, entre, reclame la muerte, salga. Solo que mucho más desordenado. Su cuerpo aceleró más rápido que una bicicleta buitre y, con otro poderoso salto, volvió a estar en lo alto en el aire. Esta vez hizo que su escudo psiónico fuera lo suficientemente fuerte como para protegerla de todo un bombardeo de esos tanques. Ahora nada se interpondría entre ella y Mengsk. Nada, excepto el Odín. Podía ver el rostro de Mengsk, prácticamente podía oler su loción para después del afeitado, cara pero barata. Extendió la mano, lista para clavar sus garras profundamente en sus ojos, cuando de repente una pared de acero se estrelló entre los dos. Ella miró hacia arriba, dándose cuenta de que la pared de acero en realidad se estaba moviendo hacia ella. Era un brazo mecánico gigantesco. Recordó esta cosa, la había visto en Coral, durante el asedio del palacio de Mengsk. Él lo había enviado para lidiar con las fuerzas de Jim, por lo que ella regresó y se ocupó de su juguete demasiado caro y de gran tamaño. El brazo la golpeó en el aire, tirándola hacia atrás. Aunque era tan grande, era sorprendentemente rápido y maniobrable. El puñetazo fue lo suficientemente fuerte como para atravesar su escudo psiónico y la envió volando. Chocó contra otra pared y cayó de rodillas. Sarah tosió un poco más de sangre. Incluso ella no podría seguir así por mucho más tiempo. Tal vez esto fuera un infierno después de todo, y todo lo que podía hacer era intentar matar a Mengsk, siempre tan cerca pero sin poder controlarlo. Golpeó el suelo con el puño para desahogar su frustración y el suelo frío debajo de ella se agrietó. Si se desataba por completo, la ira de la reina primordial de espadas fue suficiente para derribar incluso los poderosos muros de Ulnar, destruyendo todo el conocimiento que descansaba dentro de este lugar. Al final, ¿de qué serviría todo el conocimiento del mundo si ella estaba en el infierno? Este lugar no es el infierno, mi niña. Los ojos de Sarah se abrieron cuando el hombre que le había causado tanto dolor le habló. Sigue siendo feroz como siempre. Sin embargo, todavía parece que no puedes controlar tu temperamento. Eso es bastante decepcionante si me preguntas. Ni siquiera se molestó en responder con palabras, solo le siseó como lo haría cualquier buen Zerg. Algunos de sus soldados se movieron a su lado y formaron un escudo viviente a su alrededor. Otros rodearon a Sarah y todas las armas en este lugar la apuntaron repentinamente. Nunca sabías cuándo renunciar, al igual que Raynor. Ustedes dos realmente se merecían el uno al otro. Arcturus escupió el nombre de Jim como si fuera una especie de veneno. Debería haberlos matado a los dos cuando tuve la oportunidad. Luego agregó, pero Sarah no escuchó las divagaciones del anciano y en su lugar se lanzó a la batalla nuevamente. Había gente que necesitaba ser sacrificada. Era su tipo de trabajo. Balas, rondas de tanques y misiles llovieron sobre ella. De repente, toda la zona estaba llena de soldados y pistolas y armas y todo eso. Desafió toda razón. ¿De dónde vienen esas tropas? Sin embargo, a Sarah no le importaba, estaba en el modo Full Metal Zerg en este momento, luchando por su vida y el derecho a llamarse a sí misma la reina perra del universo nuevamente. Y mientras ella masacraba a un sinfín de Terran, Mengsk se quedó allí y la miró con una sonrisa cruel en su rostro. Era como si él supiera algo que ella ignoraba, y su sola presencia bastaba para volverla loca. La reina primordial de espadas era tan rápida que las torretas de tanques y los misiles no podían seguirle el ritmo. Los disparos la hirieron, pero decidió ignorarlos. Aún así, incluso ella tenía sus límites. A medida que más soldados acudían desde todas las direcciones hacia ella, sintió que sus heridas no se curaban tan rápido como antes. Saltando detrás de los restos de un tanque en llamas, quiso aprovechar el momento para recuperar el aliento. Quizás ella. Umf. Fue el único sonido que salió de su garganta cuando los restos del tanque volaron en pedazos. Ella fue lanzada por los aires y todo se puso patas arriba. Sarah sintió un dolor insoportable cuando todo su cuerpo fue destrozado por los disparos. Gritó de rabia pidiendo a sus secuaces que protegieran a su reina, pero el enjambre no estaba allí. Ella estaba sola. Sarah logró aterrizar de pie, pero cayó de rodillas de inmediato. La sangre cubría todo su cuerpo, tanto el de sus víctimas como el suyo. Los disparos cesaron y, por un breve momento, pensó que se había acabado. Pulgar, pulgar, pulgar.
Sintió las pesadas vibraciones de algo enorme irrumpiendo hacia ella. Por un segundo pensó que Fénix finalmente la había encontrado, pero luego se dio cuenta de que esta cosa era incluso más grande que ese maldito Protoss. Con pasos fuertes y pesados, Odín cargó directamente contra ella. Todos los demás soldados retrocedieron, nadie quería interponerse en el camino de esa monstruosidad metálica. A Sarah le dolía admitirlo, pero aquello era incluso más aterrador que un ultralisco. Sus poderosos cañones apuntaron, listos para volarla en pequeños pedazos. Una ronda de esas armas sería suficiente para destrozarla, acabando con su vida para siempre dado su estado actual. Tenía que terminar esto, de una forma u otra. Haciendo acopio de toda la fuerza que le quedaba, Sarah volvió a ponerse de pie. Con la ayuda de sus alas de hoja, se catapultó a lo alto en el aire una vez más para saltar sobre esa espantosa máquina. Podía ver la diminuta figura de Mengsk, rodeada de innumerables marines, fantasmas y otros enemigos. No importaba, esta vez ella haría todo lo posible por él. Enfocó todas sus energías psiónicas en bruto y su cuerpo fue envuelto por una luz púrpura brillante. Tanta energía era peligrosa, incluso para ella. Podría matarla. Se podría matarla. Pero eso ya no le importaba. Una parte de ella se dio cuenta de que no quedaba ninguna esperanza. Lo único que podía hacer era llevarse a Mengsk, Naruto lo que fuera con ella. Esa sería su última y definitiva victoria. Lo siento, Jim. Después de todo lo que había hecho por ella lo había decepcionado una vez más al desperdiciar su vida de esa manera. Lo único bueno era que no tendría que lidiar con esta culpa por mucho más tiempo. Como un relámpago púrpura, descendió sobre Mengsk y sus soldados, quienes levantaron sus rifles y abrieron fuego. Sus balas impactaron en el cuerpo de Sarah, abrieron agujeros en su caparazón y dañaron sus órganos internos. Pero a ella no le importaba. Eso era todo, lo terminaría con un ataque final. Estaba tan cerca de su venganza que... ¡Uaam! Todo el suelo tembló cuando Odín disparó uno de sus poderosos cañones de 330 milímetros. Sarah tenía razón, esta monstruosidad era incluso más aterradora que un ultralisco. Al menos un ultralisco no podría golpearte mientras aún vuela por el aire. El sistema de selección de objetivos era irreal. Y también el dolor. La ronda en sí pesaba más de 20 kilogramos, y el escudo psiónico de Sarah no era lo suficientemente fuerte para hacer frente a algo tan poderoso en este momento. Fue un proyectil de alto explosivo, y cuando la envolvió, pudo sentir cómo su cuerpo se desintegraba. Dolor. Todo fue solo dolor. Fue insoportable. Cuando la figura rota aterrizó en el suelo, ya ni siquiera se parecía a la reina de espadas. Casi toda la parte inferior del cuerpo de Sarah había sido destrozada, era realmente una visión espantosa. Solo un brazo y el ala de la hoja permanecieron unidos a su torso mutilado. Ahora esto es muy familiar. Mengsk murmuró. Mengsk. Mengsk, Mengsk, Arcturus, matar, masacrar, matarlo. Incluso así, incluso cuando se reduce a un trozo de sangre, carne y huesos rotos, un ser nunca se daría. Sarah se acercó al emperador con el brazo que le quedaba y dejó un rastro de sangre y entrañas detrás de ella. Incluso ella no podría regenerarse de esto. Se terminó. Ella les había fallado a todos de nuevo. Una gran sombra apareció sobre ella y pudo escuchar a Odín acercándose. Su poderoso pie flotó sobre ella por un segundo antes de estrellarse. Sarah gritó de dolor cuando las innumerables toneladas la presionaron contra el suelo de Ulnar, inmovilizándola para siempre. El ala de su hoja estaba enterrada debajo de lo que quedaba de su cuerpo, y solo su brazo y cabeza permanecían libres. Darkness estaba fastidiando su visión periférica. Eso fue muy impresionante. Mengsk dijo antes de finalmente caminar hacia la forma rota de la reina de espadas primordial. Trató de acercarse a él, aunque no tenía sentido. Estaba a solo unos metros de distancia, pero ella ni siquiera podía moverse ni un centímetro. Podía sentir cómo se le rompían las costillas cuando el peso de Odín comenzó a aplastar su pecho. La sangre brotó de su boca y cubrió el suelo frente a ella. Podríamos haber evitado todo eso si te hubieras dado cuenta de la verdad antes, querida. Mengsk dijo con una expresión triste en su rostro. Aunque no me creerás, no me enorgullezco de esto. Pero la triste verdad es que hay que hacerlo. Eres una amenaza demasiado grande para todos nosotros. Dejarte vivir es una... Vete al infierno. Sarah hizo gárgaras, perdida en rabia y odio. A ella ya no le importaba. Ella solo quería destrozarlo, arrancarle la cara del cráneo y dárselo de comer.
infestarlo y convertir su vida en una miserable pesadilla que nunca terminaría. Siempre me gustó esa crueldad de tu parte, querida. Es el rasgo que más te define. Sabía que poseías esa habilidad única, desde que mataste a mi padre y a su familia. Eso era cierto. Ella había sido responsable de la muerte de Mengsk, el viejo Mengsk, el padre de Arcturus. Ella y otros dos fantasmas habían matado a Angus Mengsk, entonces senador del mundo confederado de Coral. Solo unos días antes de la escritura, el senador había declarado que Coral era un mundo libre, independiente de la Confederación. Y si había algo que a la Confederación no le había gustado, era el desafío. Así que habían enviado su unidad de élite de operaciones encubiertas. Sarah y los otros dos fantasmas habían matado a Angus, su esposa y su pequeña hija. Para probar la muerte del difunto senador, incluso lo decapitó y se llevó su cabeza con ella. Para cuando Arcturus decidió reclutarla, ya sabía de su participación en la muerte de su familia. Hay tanta sangre en tus manos como en las mías, Arcturus. Gruñó, respirando con dificultad. Eso podría ser cierto, sin embargo, a diferencia de ti, nunca disfruté matar con mis propias manos. Siempre te gustó hacerlo a la antigua, hombre contra mujer. El frío comenzó a deslizarse por su cuerpo y sintió cómo su fuerza se desvanecía. Así que este es mi infierno, escuchar, cómo te burlas de mí, por toda la eternidad. Ella hizo gárgaras y Mengsk comenzó a reírse de sus palabras. Oh, querida, esto no es el infierno. ¿Es eso lo que esa maldita criatura te ha dicho? Mientras él continuaba riéndose de ella, sintió que la ira volvía a apoderarse de ella. Guarda tu risa, Arcturus. No, me importa lo que tengas que decir. De todas las personas en esta galaxia, siempre has sido el mejor mentiroso. Presionó mientras comenzaba a sentirse tan malditamente cansada. Oh, no hay falsa modestia aquí, querida. Podría haber usado una pequeña mentira en el pasado como medio para asegurar la supervivencia de mi gente, pero tú, le gruñó. Tu misma existencia siempre ha sido una mentira. Tratando de pasar por un humano, aunque nunca fuiste otra cosa que un monstruo. Sus palabras fueron como una espada, golpeándola en todos los lugares correctos. Me conviertas en un monstruo. Gritó de rabia. Me dejaste en Tarsonis, me dejaste a los Serg, tú eres el que me convirtió en esto. Miró su propio cuerpo Serg. Bueno, lo que quedaba de todos modos. Arcturus negó con la cabeza con decepción. No, querida. Para empezar, nunca fuiste humana. Solo eras una criatura retorcida. Mataste a tus propios padres, ¿recuerdas? ¿Qué clase de criatura hace eso? Ni siquiera los Serg hacen eso si no recuerdo mal. Nunca fuiste humano. Eras un arma, una herramienta. Pero tu estúpido empezó a creer que eras humano. Ja. ¡Qué tontería! Sarah Kerrigan, un ser humano. Ahora hay una broma si alguna vez escuché una. Cállate. Cállate. Era un humano. Y me lo quitaste. Tú. Y la Confederación. Me convertiste en un arma contra mi voluntad. Sarah gritó mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Patético, pensar que la poderosa y primigenia reina de las espadas estaba llorando frente a un simple hombre, alguien a quien ya había matado hace mucho tiempo. Sin embargo, en el fondo de su pecho aplastado, podía sentir la verdad detrás de sus palabras. Oh, ¿ahora actúas como si tu humanidad fuera preciosa para ti? Mengsk dijo con una sonrisa arrogante en su rostro. Abrió la boca y de repente salió la propia voz de Sarah. Si me deshice de mi humanidad, nada de esto habría sucedido. Esos habían sido sus pensamientos, su razón para regresar a Ulnar. Tú, no eres Mengsk. Ella dijo. La figura de Mengsk negó con la cabeza y la miró con decepción. Por supuesto que no soy el verdadero Arcturus Mengsk. Él está muerto. Y también Fénix. Y esa otra reina de espadas. Y esto no es el infierno. Pero pensar que todavía no has descubierto lo que está pasando aquí es de hecho una gran decepción, tengo que admitirlo. Suspiró y dejó caer los hombros. Entonces dime, Siseo. ¿Qué es este lugar? De repente, Mengsk parecía un hombre muy viejo y muy cansado. Ya que simplemente no puedes ver la verdad obvia justo frente a tus ojos, niña, dijo y la miró directamente a los ojos. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando sus miradas se encontraron. Tenías razón en todo. Deshacerse de tu humanidad era la única manera de ascender verdaderamente. Pero mi querida niña, no eres Sarah Kerrigan. Eres lo que queda de su humanidad, de sus Sergnes, lo que sea que me gusta llamarlo. Y luego Mengsk se echó a reír. Su risa fue más horrible que cualquier cosa que hubiera escuchado en toda su vida. Eres lo que ella ha arrancado de su mente y dejado aquí.
Eres solo su humanidad abandonada. No. No, eso estuvo mal. Tenía que estar mal. Eso es una mierda. Sarah respondió. Arcturus levantó las cejas cuando escuchó eso. Oh, ¿en serio? Es la explicación más lógica, ¿no? Nadie dijo que la ascensión significa que puedes permanecer como eres. Ninguna mente humana podría sobrevivir a algo así ilesa. Quiero decir, tu mente siempre estuvo rota, incluso antes de que la Confederación te convirtiera en su pequeña herramienta. La mente suprema destrozó tu mente y volvió a colocar las piezas a su antojo. El artefacto Xel'Naga arrancó a la otra reina de espadas de tu mente. La esencia de los Zerg primigenios se reformó tu mente una vez más. ¿Cómo es posible que pienses que tu mente todavía está completamente funcional después de todo lo que ha sucedido? Quería saber. Abrió la boca, lista para responder algo. Entonces, ¿qué hay de ti? Si solo soy un pensamiento solitario, ¿qué eres tú? Tal vez yo también sea solo otro pensamiento. Kerrigan, la verdadera Kerrigan, ahora es un ser divino. El recuerdo del buen viejo Arcturus podría distraer demasiado, así que decidió deshacerse de mí también. Y piénsalo. Si eres un dios, un simple pensamiento dentro de tu mente no puede ser tan poderoso como un ser real. Mengs preguntó y comenzó a reír mucho. No has perdido tus poderes, querida. Porque nunca los tuviste en primer lugar. Eres solo un recuerdo que se desvanece, atrapado dentro de Ulnar, condenado a vagar por estos pasillos por toda la eternidad. Cuando Mengs abrió los brazos y comenzó a reír de nuevo, Sarah sintió escalofríos recorriendo su espalda. No te creo. Gritó mientras las lágrimas calientes comenzaban a correr por sus mejillas. No podía ser, sin embargo, se sentía como si estuviera diciendo la verdad, lo cual era enloquecedor ya que Mengs era un mentiroso, siempre había sido un mentiroso. No podía confiar en él. HMPF. Dijo Mengs. Ya que no me crees, tal vez deberías verlo por ti mismo. Mira, ahí está tu respuesta. Mira. El ser más poderoso dentro de toda esta galaxia. Al escuchar esas palabras, Sarah volvió su débil cabeza. De repente, sus ojos se agrandaron en estado de shock. Allí estaba ella. Ella era hermosa. No, hermoso no. Ella era magnífica. Un ser perfecto, una criatura de un poder indescriptible. Su cuerpo dorado estaba rodeado de llamas. Ignoró a todos los soldados que la rodeaban mientras estudiaba las inscripciones en las paredes de Ulnar. La cabeza de Sarah se movió de izquierda a derecha mientras negaba con incredulidad y miedo. No podía haber dos Sarah, simplemente no era posible. Eso significaba. Más lágrimas calientes corrieron por sus mejillas ensangrentadas cuando comenzó a llorar cuando finalmente se dio cuenta de la verdad. Lo había logrado, se había liberado de su humanidad. Solo que su humanidad no se había dado cuenta de eso hasta ahora. Mengs miró hacia abajo a esa figura rota y había una expresión de tristeza en su rostro. La verdadera Sarah no notó nada de esto cuando tocó otra inscripción. De repente, toda la habitación se ahogó en una luz brillante, que se llevó todo ese dolor y tristeza. Estaba completamente ajena a los gritos desesperados de esa cosa pequeña y débil que una vez había sido su humanidad. Y entonces Sarah, la Sarah real, se centró en esa inscripción en la pared. ¿Y la inscripción? Compartió su conocimiento con ella. Mientras Jim caminaba por los pasillos vacíos del Ulnar, ella podía sentir su tristeza. Las paredes una vez blancas de su casa se habían oscurecido. Todo estaba perdido. Su gente, se habían ido. Algunos se habían encerrado dentro de la cámara central, creyendo que les ofrecería protección contra el caído. Pero Jim lo sabía mejor. No, no Jim. Ouros. Mi señor, Jim/Ouros se detuvo cuando vio a la criatura moribunda y sangrante tirada en la esquina de un pasillo. Sarah sabía que no era Sagara, sin embargo, ver a la poderosa madre de la progenie reducida a un trozo de carne sangrando simplemente se veía mal. Jim/Ouros se arrodilló frente a Sagara y puso su mano sobre su cabeza mutilada. Lo siento, mi señor, te hemos fallado. Sagara logró hacer gárgaras antes de casi ahogarse con su propia sangre. Una sonrisa triste apareció en el rostro de Jim/Ouros. Tonterías, niña. Has actuado maravillosamente. Si alguien tiene la culpa, soy yo. Debería haber actuado mucho antes. Debería haber obligado a los demás a abrir los ojos, hacerles ver en qué se había convertido Amon. Sin embargo, yo también decidí no actuar. Soy el mayor, he experimentado ciclo tras ciclo. Sin embargo, no vi venir su traición. ¿Cómo podría culpar a un niño por no saber nada sobre este tipo de odio? Sarah parpadeó mentalmente sorprendida.
¿Entonces Ouros había sido uno de los Xel'Naga más antiguos de los alrededores? Probablemente tenía sentido. Solo un ser muy experimentado habría podido escapar de la purga de Amon. Pero aún así, ver a los Xel'Naga así, herida, asustada, indefensa, le recordaba a sí misma. Sara comenzó a sentir algo que no había sentido en años. Ella sintió lástima. Por favor, yo no quiero morir, solo, dijo Sagara con voz débil. Las lágrimas comenzaron a fluir de los ojos de la criatura, y Sara recordó de nuevo que no era el verdadero Sagara. El verdadero Sagara ni siquiera poseía conductos lagrimales. SHHH, cállate ahora, niña. No morirás por heridas tan simples. Créeme, he sobrevivido a cosas peores. Es una reacción natural. Necesitas descansar. Descansa ahora y cuando te despiertes, todo lo hará. Estar bien de nuevo. Me aseguraré de ello. La poderosa cabeza de Sagara miró a Jim/Ouros. Si hubiera tenido una boca, ella le habría sonreído. Mientras acariciaba suavemente su piel endurecida, Sara pudo sentir cómo el dolor de Sagara comenzaba a desvanecerse. Estoy cansado, dijo Sagara. Está bien. Duerme ahora. Y cuando te despiertes de nuevo, comenzaremos un nuevo ciclo. Juntos. Dijo Jim/Ouros. Ella lo miró con pura adoración. Sara podía sentir que este Sagara creía cada palabra que salía de sus labios. Cuando finalmente cerró los ojos por última vez, una lágrima rodó por el rostro de Jim/Ouros. Volviendo a ponerse de pie, apartó sus emociones. Este no era el momento de llorar. Todavía tenía que enfrentarse al caído. Mientras avanzaba hacia la puerta, vio los cuerpos de tantos amigos. Todos se habían ido. Todo el ciclo se había convertido en una gran pesadilla. Ni siquiera estaba claro si los protos o los Zerg se recuperarían alguna vez de algo de esto. Jim/Ouros esperaba poder liberarse algún día de esos grilletes que Amon les había puesto. Sin embargo, sabía que tendrían que hacer eso por su cuenta. Incluso si lograba detener a Amon, era solo uno y el ciclo necesitaba muchos. Y era viejo. Demasiado viejo para empezar de nuevo. La posibilidad de animar a alguien que no estaba preparado no se sentía bien, pero ¿qué más podía hacer? Todas las demás opciones se habían agotado. Al final, todos esos eran pensamientos extravagantes, pero mientras Amon tuviera el control de Ulnar, Jim/Ouros no podría hacer nada al respecto. Tenía que sacar al caído de este lugar, desterrarlo al otro extremo del vacío donde nunca volvería a lastimar a nadie. Sara no podía creer esa línea de pensamientos. A pesar de que Amon ya había causado un dolor y una tragedia indescriptibles, Jim/Ouros todavía no quería matarlo. ¿Qué más tenía que pasar hasta, espera? Ella realmente sabía la respuesta. Sin embargo, es gracioso cómo juzgas a quien te dio tus poderes. Apuesto a que muchos piensan lo mismo de ti, oh poderosa reina de espadas. Mengsk, o su visión o lo que sea, le dijo. ¿Por qué me muestras esto? Ella exigió saber. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué puedo aprender de la caída de los Xel'Naga? Podía sentir la decepción de Mengsk. Era como si quisiera que ella entendiera algo. ¿Entender qué? ¿Que eran débiles? ¿Que ellos causaron todo esto y no habían podido detener a Amon? Gritó mentalmente. Ahora la decepción de Mengsk se convirtió en ira. Mira más cerca. Vea la razón por la que está aquí. Declaró y todo comenzó a cambiar y desdibujarse a su alrededor. De repente ella estaba frente a la puerta. Jim/Ouros también estaba allí, sellando la puerta con un simple pensamiento. ¿Qué es esto? Una nueva voz llegó al oído de Sara y de él. Jim/Ouros se dio la vuelta y vio una criatura retorcida. Esta vez no se parecía a otra persona. Y aunque Sara solo había visto su verdadera forma una vez, poco antes de que Stukov se tomara la revancha, recordaría esa cosa fea y espantosa en todas partes. Narud. Jim/Ouros y Sara dijeron al mismo tiempo. Narud miró a Jim/Ouros, pero no atacó. La criatura sabía que incluso con todos sus poderes, todavía no era rival para un Xel'Naga. Jim/Ouros miró al cambiaformas con una expresión de absoluto desprecio en su rostro. Por extraño que parezca, Sara no solo podía sentir la emoción de los Xel'Naga, sino que también era como si hubiera otras tres emociones en el fondo de su mente. Tristeza, decepción y vergüenza. Tus acciones no cambiarán nada. El caído creará un nuevo ciclo a su imagen. Y yo estaré a su lado mientras serás olvidado en la infinitud del vacío. Proclamó Narud. Palabras fuertes para un ser tan traicionero como tú. Me pregunto si tuviste el coraje de decírselo a tus antiguos amigos y camaradas. Apuesto a que estarán muy felices de ver cómo los traicionaste. Dijo Jim/Ouros, apretando los puños.
De repente, su cuerpo irradió tanto poder que a Sara le empezó a doler la cabeza. Atrévete a atacarme, y terminaré con tu lamentable existencia aquí y ahora. Declaró el Xel'Naga. Podía sentir cómo Naruto comenzaba a inquietarse. La criatura quería acercarse a la puerta. Había algo en eso, algo importante. Sin embargo, no había forma de que Naruto lo hiciera mientras Jin/Ouros permaneciera frente a esa puerta. Ambos lo sabían. Sin embargo, a pesar de que Naruto no tenía ninguna posibilidad contra Jin/Ouros, la criatura aún se preparaba para atacar. Ambos seres emitieron tanto poder que Sara tuvo que apartar la mirada. Ella tenía. Entonces nada. Mientras Arcturus miraba a la forma rota a sus pies, una sonrisa cruel apareció en su rostro. Sabía lo que era. No era más que un pensamiento. Pero incluso entonces sintió una gran satisfacción. ¿Fue porque fue producto de la imaginación de Kerrigan? ¿No era realmente como lo había sido el verdadero Arcturus? Era una pregunta en la que valía la pena pensar. Quizás después de esto, intentaría averiguar si había una manera de tomar su destino en sus propias manos. Jesús había regresado de entre los muertos, ¿verdad? Entonces, tal vez Arcturus Mengs podría hacer lo mismo. Y sí, en realidad estaba pensando eso. Y lo que es peor, lo creía. Fuiste mi mayor fracaso. Quizás puedas convertirte en mi mayor logro también. Susurró y comenzó a reír. Observó cómo los restos sangrientos del cuerpo de la reina de espadas comenzaron a moverse y cambiar. Justo enfrente de sus ojos, su cuerpo cambió de nuevo a su antiguo yo humano. La expresión de su rostro estaba llena de dolor y angustia. Parecía como si estuviera teniendo una pesadilla infernal. Arcturus levantó el pie y quiso colocar la bota en su cabeza. Incluso ahora quería matarla por lo que le había hecho. Pero lo más importante, lo que había hecho para arruinar sus ambiciones. Los soldados que lo rodeaban no se movían, esperaban a que les diera una orden. Eran drones sin sentido, pero de nuevo, los soldados siempre habían sido simples zánganos sin sentido para el verdadero Arcturus Mengs. Su bota estaba a solo centímetros de la cabeza de Sara y estaba a punto de dejarla cuando. Yo no haría eso si fuera tú. Se dio la vuelta y miró a los ojos a una mujer joven. ¿Kerrigan? No, no puede ser. Él susurró. Por un segundo pensó que otra Sara estaba parada justo detrás de él. ¿Y quién serías tú, HMM? Preguntó mientras su bota flotaba sobre la cabeza de Sara. Alguien que te insta a que no hagas lo que estás a punto de hacer. Dijo la mujer con voz suave. Oh, ¿en serio? Entonces eres como yo. ¿Un recuerdo? HMM, me pregunto quién eres. Kerrigan nunca me habló de ti. ¿Una hermana perdida? ¿Su madre, tal vez? El parecido definitivamente está ahí. Me preocupo por ella. Eso es todo lo que importa. Le dijo la joven. Arcturus se rió entre dientes cuando escuchó eso. ¿Y qué vas a hacer para detenerme, HMM? Quiso saber y estaba a punto de plantar su bota en la cabeza de Sara. ¿Y la joven? Ella simplemente chasqueó los dedos, y luego Arcturus y su ejército se desvanecieron repentinamente en la nada. Esto sucederá. Y ella tenía razón. Eras repulsivo. Me alegro de no haberte conocido nunca. La mujer luego se acercó a Sara y se arrodilló junto a ella. Puso su mano sobre la cabeza de Sara y apartó algunos mechones rojos de cabello del rostro de la otra mujer. No te preocupes, le susurró entonces a la inconsciente Sara. Todo saldrá bien. Solo tienes que mantener la esperanza. Y luego se inclinó y besó a Sara en la frente. ¿Y Sara? La expresión de dolor en su rostro se desvaneció y suspiró aliviada cuando el dolor finalmente se detuvo.